Bueno, cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a ver lo que es la interpolación con polinomios de Lagrange. Pero antes quisiera hacer como una aclaración acerca de la implementación del método de diferencias finitas. En el método de diferencias finitas hay dos cosas que son importantes a la hora de implementarlo correctamente. La primera es que necesitamos que la diferencia entre entre cada par de los valores de x en nuestra tabla sea igual. Eso es lo que llamamos h o el incremento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacerlo. Aquí estoy haciendo una aclaración del método de diferencias finitas. Por ejemplo, yo quiero saber si esta tabla cumple con que la diferencia entre dos puntos, entre el primero y el segundo y el tercero y el cuarto, es la misma. Entonces es muy fácil, yo solamente al x1 al x1 le voy a restar el x0, ¿sí? Y me da, perdón, aquí dio algo raro, al x1 le resto el x0 y me da un valor. Yo ya puedo arrastrar esto, pero obviamente hasta el elemento n-1 o el elemento n más bien, porque recuerden que tenemos n más 1 puntos, entonces solamente voy hasta el elemento n, que automáticamente me dice que ese es el último elemento menos el anterior. Observamos que en este caso tenemos que para los dos primeros puntos se cumple que tiene 0.5, entre el segundo y el tercero tiene 0.5, pero entre los dos últimos ya esa diferencia no es igual a la de los dos anteriores. Entonces vemos que hay esa pequeña diferencia. El segundo punto que hay que tener en cuenta, además de calcular ese h para verificar que se cumple, que es igual para todos, es que la interpolación se hace teniendo en cuenta el valor de x donde se quiera hacer la interpolación. Por ejemplo, si yo quiero hacer la interpolación en el valor 1.2, ¿sí? Ese valor se encuentra entre el primero y el segundo, ¿sí? Entre el primero y el segundo punto. Pero entre el primero y el segundo yo tengo 0.5, un h de 0.5. Y entre el segundo y el tercero yo tengo también un 0.5. Entonces, ¿cómo se hace adecuadamente la interpolación? Pues considerando el punto 1, el 2, bueno, el x0, el x1 y el x2. Porque entre esos tres puntos se tiene el mismo h, ¿sí? Pero además el 1.2, donde yo quiero hacer mi interpolación, se encuentra dentro del intervalo de esos puntos. Entonces es válido tomar los tres puntos, ¿sí? Eso es fundamental, porque estamos hablando de interpolación y el valor de x donde yo voy a hacer la interpolación, pues debe estar dentro de ese intervalo de los puntos que yo voy a considerar. Pero si, por ejemplo, yo voy a hacer la interpolación en 2.5, ¿sí? 2.5, observemos que 2.5 se encuentra entre el último y el penúltimo número, el dato de mi tabla. Entonces, en ese caso, la interpolación debe hacerse de una manera diferente. Vamos a quitarle aquí a esto el relleno. Ya tendría que considerar únicamente estos dos puntos. El penúltimo y el último, los últimos dos puntos de mi tabla que tienen una diferencia de 1. ¿Por qué no puedo considerar los otros? Pues porque entre los otros hay un h diferente. Entonces, el polinomio que puedo implementar acá, recordemos que el polinomio, si yo tengo n más 1 puntos, el polinomio es de grado n, ¿sí?
Entonces, como solamente estoy considerando dos puntos, que serían estos dos, el único polinomio que puedo, por diferencias finitas que puedo utilizar es de grado 1, porque tengo dos puntos. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, el h y el valor de x en el cual yo quiero hacer mi interpolación. Eso era solamente para aclararlo. Pero en el caso anterior, por ejemplo, cuando teníamos que era 1.2, pues yo puedo considerar estos tres puntos sin ningún problema, porque entre esos tres puntos el h es igual. Entonces lo que podemos hacer es utilizar un polinomio de grado 2, porque tenemos tres puntos, ¿sí? Ahora también es posible que yo utilice únicamente los dos puntos, los dos primeros puntos, porque como la interpolación la voy a hacer entre en x igual a 1.2 y 1.2 se encuentra entre el primero, entre el x0 y el x1, pues yo puedo considerar esos dos puntos únicamente y hacer una interpolación de grado 1 con un polinomio de Lagrange de diferencias finitas de grado 1. Pero la idea es que sea lo más preciso, y como estos tres cumplen con el mismo h, pues la interpolación cuadrática en este caso funcionaría mejor. Listo, eso era solo por aclarar algo sobre las diferencias finitas. Bueno, entonces, para el polinomio de Lagrange yo ya tengo pues como esta plantilla prediseñada para ganar un poco de tiempo. Tenemos exactamente la misma tabla, pero ya sabemos que para los interpolación por polinomios de Lagrange y por diferencias divididas de Newton no nos importa el valor de h, es la diferencia que haya entre esos dos, entre cada par de valores de la tabla, de valores de x. De eso no nos interesa porque los polinomios por esos dos métodos no lo consideran. Entonces aquí no nos tenemos que preocupar por eso, podemos utilizar todos los puntos. Ya sabemos, esta tabla tiene 4 puntos, x0, x1, x2 y x3, ¿sí? Este es el índice y, entonces tenemos 4 puntos, por lo tanto el grado del polinomio es 3. Si tengo 4 puntos, pues el grado va a ser 3, n-1. Y yo quiero hacer una interpolación en 1.5, en 1.75. Claro, la idea de toda esta plantilla y de todos los cálculos es que me quede automático, que yo pueda hacer la interpolación cambiando el x por cualquier valor dentro de los valores que se encuentran en la tabla, dentro del x menor y dentro del x mayor, porque estamos interpolando. Entonces, si yo acá le cambio este 1.75 por cualquier valor, la idea es que esta tabla me haga la interpolación automáticamente, ¿sí? Entonces, el método que me dice que el polinomio de grado n, en este caso, o para nuestro caso va a ser de grado 3, ¿cierto? Pero de forma general, un polinomio de grado n para interpolación por el método de Lagrange tiene esta forma. Es una sumatoria de un producto, ¿sí? Del L sub i de x por la función evaluada en el punto i. Pero entonces aquí hay que tener, más que cuidado, hay que tener mucha comprensión de las operaciones que se están haciendo. Lo primero es que observemos que la sumatoria va desde i igual a 0, es decir, que considera el primer punto x0 hasta el punto n, hasta i igual a n, ¿sí? Y en este caso sabemos que tenemos x0, x1, x2 y x3. Por lo tanto, esta sumatoria va a ir desde 0 hasta 3 para nuestro caso. Esta es la forma general. Pero si observan muy bien, aquí tenemos que es L sub i. Ese L sub i va a ser algo que vamos a calcular para cada uno de los términos, porque ya sabemos que esto es una sumatoria. Entonces el primer término va a ser con i0, L0, luego vamos a tener multiplicado por la función evaluada en x0, más el L1 de x por la función evaluada en x1, más
el L2 de x por la función evaluada en x2, y el último término, que sería el cuarto término, sería L3 de x por la función evaluada en x3. ¿Sí? Entonces, para nuestro polinomio de grado 3 vamos a tener 4 términos. ¿Sí? Eso es importante. Pero para cada uno de esos términos hay que calcular el coeficiente, este coeficiente L sub i, con una productoria. Aquí es donde tenemos que poner mucha atención a las operaciones que vamos a hacer. Entonces observen que al igual que una sumatoria, pues una productoria lo que dice es que se van a sumar esos términos, que se van a multiplicar esos términos y no se van a sumar como en la sumatoria, simplemente que es una multiplicación, es cambiar esa operación, es bastante sencillo. Pero hay que tener en cuenta que esto va desde j igual a 0 hasta n. Observen que estamos calculando el LI, o sea que para L0, para el primer término, hay que aplicar la productoria. Para L1 hay que aplicar la productoria. Para L2 hay que aplicar esta productoria. Y para L3 hay que aplicarla también. O sea que en cada uno de los términos hay que hacer este producto. Listo. Pero hay que tener en cuenta que esto va desde 0 hasta n, pero no se considera, esto es fundamental, aquí no se considera cuando j es igual a i. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que se va a multiplicar, pues son estos términos, x menos xj dividido y xy menos xj. Muy bien, entendamos un poco cómo funciona todo esto cuando hacemos la productoria y luego la sumatoria, ¿sí? O simultáneamente lo hacemos. Pensemos en el caso más sencillo, en el que tenemos dos puntos, únicamente dos puntos. Entonces el polinomio que vamos a calcular o que vamos a determinar es f1, es un polinomio de grado 1, es decir, una línea recta. ¿Sí? Entonces, observen que este primer término, esta cociente que tenemos acá, esta división, no puede considerar el caso cuando j es igual a i. ¿Sí? Como esto va desde 0 a n y estamos en el primer término, entonces nos va a quedar únicamente esta división. ¿Sí? Esto es porque tenemos un solo caso. Entonces observen que cuando j vale 0, entonces tenemos el j. Lo tenemos acá y lo tenemos en el denominador también. Pero ya conocemos xy, porque xy para el primer término es x0, porque esta productoria va desde j igual a 0. Entonces ese ya lo definimos desde el inicio, x igual a 0. ¿Sí? Pero como vamos hasta n, y n es 1 porque estamos haciendo un polinomio de grado 1, entonces la única opción para j, recuerden que y ya lo sabemos de antemano porque estamos en el L0, en el primer término. Entonces ya fijamos x0. Pero la única opción para que j sea diferente de i, y como vamos hasta 1, es que i sea igual a 1. No puede ser igual a 0. Entonces solamente nos queda este término. Ya para el segundo término, pues consideramos ese x1. Recuerden que esto es una sumatoria. Ya estamos en el segundo término de esta función. Entonces, en este caso, fijamos x1 porque estamos con i igual a 1, ¿sí? Y aplicamos la misma productoria, va desde j igual a 0 hasta 1. En este caso, como ya sabemos que x1 es fijo porque estamos en el segundo término, entonces el único valor que podemos ponerle a j es 0, porque si le ponemos 1, estaríamos incumpliendo con que j sea diferente de 1, porque j diferente de i, porque ya sabemos que i es 1. Entonces la única opción que nos queda es que xj sea igual a x0, y no hay más opciones porque estamos en 1. Muy bien. Pero esto se ve un poco más claro cuando tenemos tres términos o un polinomio de grado 2. ¿Sí? Que sería esta ecuación que tenemos acá.
porque acá ya sí vamos a aplicar la productoria. En los dos anteriores pues no había que multiplicar nada, porque en uno fijamos x0 y en el otro x1 y no había más opción. Pero para este caso sí tenemos un producto, entonces vamos a analizar el primer término y los demás salen pues como de manera similar. Entonces sabemos que aquí vamos hasta 2 porque el grado del polinomio es 2, entonces nuestro n es 2, ¿sí? Entonces el primer término, en el primer coeficiente, este L0 que tenemos, que estamos calculando, debemos fijar x y como x0, porque estamos calculando el primer término, ¿sí? Es una buena forma de darnos cuenta de eso, es que el primer término va multiplicado por la función evaluada en x0, el segundo término va evaluado por la función evaluada en x1 y el tercero por la función evaluada en x2 y el cuarto por la función evaluada en x3 y así sucesivamente. Entonces este subíndice 0, x0, va a ser el mismo que vamos a ponerle ahí, ¿sí? Y es fijo porque en el primer término es x0, en el segundo es x1 y en el tercero es x2 y así sucesivamente. Observen que hay una lógica en todo esto. Entonces fijamos x0 y hacemos la productoria. ¿Cuáles valores puede tomar j que sean diferentes de 0? Pues las opciones es que sea x0 por x1 y x0 menos x1 por x0 menos x2. Recuerden que vamos hasta n igual a 2. No podemos poner x0 menos x0 porque si es x0 menos x0 estaríamos incumpliendo con el j diferente, de y. Y en el numerador observen que tendríamos x, ¿sí? Estamos aplicando esta fórmula, x menos x1 por x menos x2 es lo mismo. Recuerden que j no puede ser igual a 0. Y así lo aplicamos para el segundo término, solo que en el segundo término ya vamos a tener el x1, ¿sí? El i es 1, entonces reemplazamos xi por x1 y aplicamos la productoria. En este caso va a quedar x menos x0 por x menos x2 y en el denominador x1 menos x0 por x1 menos x2. No puede quedar x1 menos x1 porque no se cumpliría esta restricción que tenemos de j diferente de 1. Entonces es muy sencillo, así mismo calculamos el tercer término. Ahora, si tenemos un polinomio de grado 3, pues entonces la multiplicación en el numerador y en el denominador para cada uno de esos coeficientes LI ya van a ser 3. Entonces imaginémonos, por ejemplo, si este fuera un polinomio de grado 3. Si fuera un polinomio de grado 3, el primer término me quedaría x menos x1 por x menos x2 y por x menos x3. Y en el denominador me quedaría x0 por x1 menos x1, x0 menos x2 por x0 menos x3. El segundo término quedaría x menos x0. ¿Sí? Observen que acá ya no podemos tener x1, pero eso queda como determinado automáticamente. Luego quedaría x menos x2 y luego x menos x3. Y en el denominador sería x1 menos x0, x1 menos x2 y el tercer término que multiplica va a ser x1 menos x3 y así sucesivamente. Esa es la lógica y aquí es donde tenemos que concentrarnos para poder hacer nuestra implementación en Excel. Como un ejercicio pueden hacer la expansión de toda esta sumatoria para x hasta x4, por ejemplo, podría hacer manualmente. Eso para entender la lógica de esta sumatoria con una productoria adentro, ¿sí? Porque al final este LI está dentro de la sumatoria. Y se van a dar cuenta, ¿sí? De que eso empieza a crecer, esas expresiones empiezan a crecer no solamente en el número de términos, sino en estas multiplicaciones que se van dando. Entonces, eso se vuelve inmanejable cuando tenemos, por ejemplo, 10 puntos y yo quiero involucrarlos todos en mi interpolación. La expresión va a ser gigante.
Entonces, pero si lo programamos, si lo hacemos en algún lenguaje de programación o lo hacemos por lo menos en Excel, eso se va a hacer mucho más rápido y más fácil, ¿sí? Entendiendo la lógica que tiene toda esta ecuación. Entonces, ¿qué dice la plantilla? ¿Qué dice la plantilla que tengo acá predeterminada? Pues esta es una metodología, simplemente es una forma de hacerlo, pero se puede hacer seguramente de muchas maneras. Yo creo que cada uno puede hacerlo a su manera, pero teniendo en cuenta esta lógica que hay que calcular un numerador y un denominador, porque al final ahí es donde está el truco. Yo tengo todos los valores de f de x0, f de x1, f de x2 y todos, porque esos son los que me da la tabla. Pero yo lo que tengo que calcular realmente son los L sub i. Si entonces repitamos, L sub i es una división, por lo tanto hay un numerador y un denominador. La forma en como me parece muy práctica y como lo implementé es calculando el numerador y el denominador de forma independiente y luego los divido, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que i debe ser diferente de j. Ese es el gran truco, ¿sí? Para que esto nos pueda funcionar. Entonces, ¿en qué consiste la plantilla? Claro, yo tengo primero es que yo tengo un polinomio de grado 3, por lo tanto tengo 4 términos. Entonces yo los pongo acá simplemente para darle orden. Esto es para que yo no me pierda mientras estoy haciendo los cálculos y los tenga como referencia. Entonces si yo tengo que cada fila me representa uno de los términos, las operaciones en uno de los términos para el numerador y para el denominador, pues yo voy teniendo un poco de orden. Como le repito, esto es una forma de hacerlo, pero es posible que se pueda hacer de una forma diferente, hasta más corta. Bien, como el numerador no me dice que es x, observen que es x menos xj, entonces yo digo que yo hago una matriz cuadrada de n por n, en este caso sería de 4 por 4, simplemente donde acá estos x que pongo acá solitos me están representando el x que tengo acá en el numerador, y lo que tengo en las columnas x0, x1, x2 y x3 son los que le voy a restar, porque esto es x menos xj, es decir que esta fila me representa los j, este 0, 1, 2 y 3 me representan los j. Entonces yo conozco mi x. ¿Cuál es mi x? Pues es donde yo quiero hacer la interpolación y como es constante, yo lo voy a fijar en todos los cálculos, lo voy a fijar. ¿Listo? Menos el x0. ¿Cuál es el x0? ¿Cuál es el x0? Pues el que tengo acá, el primer elemento de mi tabla, ¿sí? Pero entonces yo qué requiero hacer. Aquí tenemos que empezar a pensar aquí tenemos que pensar muy bien qué vamos a fijar, si lo vamos a fijar en filas, si lo vamos a fijar en columnas con la letra o con el número. Entonces yo quiero que este x me reste a cada uno de los que está acá, en las columnas. Aquí tenemos x menos x0, ¿sí? Pero yo quiero que me fije el número. ¿Por qué el número? Que al arrastrar, él me permita desplazarme por las letras, pero no me permita desplazarme por los números, o sea, por las filas, ¿sí? Bien, entonces le damos Enter. ¿Por qué? Porque pues si miramos la lógica de todos estos términos, en el numerador es x menos x1, x menos x2, x menos x3 y estos se van a repetir en cada uno de los términos, ¿sí? Entonces yo puedo, en cada uno de los términos, y como mis términos son estas filas, yo lo puedo arrastrar. Entonces yo lo arrastro. Y es el mismo, porque x menos x0 está, inicialmente vamos a suponer que están todos los términos, pero ahorita borrando el primero, este primero x menos x0, del primer término, observen que la fila 1 es el primer término, aquí no debería haber x menos x0, ¿cierto? Porque no cumpliría con que i es diferente, j es diferente de i, pero simplemente lo dejamos y ahora lo borramos, ¿sí?
Lo borramos porque no existe dentro de ese primer término. El truco está en que sí existe en el término, en el segundo término, en el tercero y el cuarto, ¿sí? Sí existen ahí. Entonces yo hago ese cálculo de acá en el X0 y luego lo arrastro. Pero observen por qué fijamos el número y no la letra. Yo quiero desplazarme hacia la derecha haciendo x menos x1, x menos x2 y x menos x3. Entonces, si yo selecciono toda esta columna y la arrastro, obtengo x menos x1, x menos x2, x menos x3. Y lo obtengo también para el segundo término, para el tercero y para el cuarto. Entonces, pero recuerden que i debe ser diferente de j o j diferente de i. Entonces lo que yo hago es eliminar esta diagonal principal y al final lo que yo puedo hacer es el producto de todos estos términos para calcular el numerador en cada uno. Observen que si yo multiplico toda esta fila que estoy seleccionando acá, estaría obteniendo todo el numerador del primer término. Si multiplico toda esta fila, estaría obteniendo la multiplicación, el numerador del segundo término, este sería el numerador del tercer término y del cuarto, y cumple con que j es diferente de i. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos 3, 3, pero es que 3, 3 está vacío, yo lo he quitado, ¿sí? Es simplemente una forma de hacerlo. Muy bien. Para el denominador es un poco más fácil. Vamos a pensar en que en la misma estructura que manejamos ahorita, donde vamos a eliminar al final esta diagonal principal para que no me aparezca ese término que no debe ir en el denominador, ¿sí? Pero vamos a hacerlo desde x0. Entonces, este me dice que es x menos x0. Entonces, x0 menos x0, ¿sí? x0, este lo voy a fijar porque yo quiero que sea x0 menos x0 menos x1, x0 menos x0, x0 menos x1, x0 menos x2 y x0 menos x3. Pero hacia abajo también también necesito cumplir con que eso se me repita para todos los términos. Entonces aquí tendríamos x0, lo voy a fijar, ¿sí? Menos x0, tal cual. Recuerden que a este x0 le voy a restar cada uno de estos, al x1 le voy a restar cada uno de estos, al x2 le resto x0, x1, x2 y x3, a x3 le resto x0, x1, x2 y x3 y así obtengo todos los valores de mi denominador. Entonces aquí sí toca hacerlo un poco manual. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí sería, bueno, este lo puedo arrastrar sin problema, ¿sí? Porque aquí tengo x0 menos x0, x1 menos x0 menos x1, x0 menos x2 y x0 menos x3. Acá vamos a poner entonces x1, lo vamos a fijar porque ese es el que yo quiero, al que le voy a restar el resto de elementos, menos x0, que sería este, ¿sí? El otro sería x2, aquí me está diciendo que es x2, entonces selecciono el x2 menos el x0, menos el x0, entonces este es x2 menos x0 y el otro sería el x3 menos el x0, ¿sí? Entonces la lógica es x0 menos x0, x1 menos x0, x2 menos x0, x3 menos x0. Luego tendríamos x0 menos x1, x1 menos x2, x1 menos x1, x2 menos x2, x3 menos x3. Pero como ya tengo esta primera columna, pues yo solamente lo voy a arrastrar.
y él me calcula automáticamente todo. Como se esperaba, en este caso la diagonal principal van a ser ceros, pero yo no puedo dejar el cero, porque a la hora de hacer la multiplicación eso me va a dar cero. Entonces yo debo dejarlo vacío. Ya tenemos nuestro numerador y nuestro denominador. Entonces lo que resta es hacer los productos. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá n igual a 3 porque es un polinomio de grado 3 y este sería el producto del numerador, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Para n igual a 3 vamos a decir que esto es el producto de todo esto, ¿sí? Y lo arrastro hacia abajo para que me arrastre ese producto. ¿Qué significan estos productos? Pues el primer término, estamos aquí en el término 1, este primer producto significa que es el numerador del primer término, ¿sí? El segundo producto, este que está acá, es el numerador del segundo término, el numerador del tercer término y el numerador del cuarto término. Y hacemos exactamente lo mismo para el denominador. Y arrastramos, ¿sí? Y ya está. Lo ponemos como más bonito, ¿sí? Lo ponemos de esta manera y ya tenemos todos los numeradores y todos los denominadores, ¿sí? Los he calculado de forma independiente utilizando pues como la lógica que tiene esta función f de n. Listo. Es bastante sencillo. Entonces observen que ya que nos queda faltando pues hacer esas divisiones, ¿sí? Hacer las divisiones. Vamos a poner, por ejemplo, bueno, de hecho hemos calculado, esto sería el L0, este sería L1, este sería el numerador, pongámosle acá, numerador de L1 de L0, ¿sí? Ahí está, numerador de L0, numerador de L1, numerador de L2, numerador de L3. Y acá le vamos a poner denominador de L0, ¿sí? ¿Qué pasó? Acá. La costumbre de ponerle igual. Y arrastramos y obtenemos, esto es como simplemente como para indicar qué es lo que significa. Entonces, ¿qué es L0? Pues L0 es la división del numerador y el denominador. L1 es la división del numerador y denominador de L1 y así sucesivamente. Entonces podemos hacerlo en un paso más, ¿cierto? Digamos que esto es Li por f de xi. Lo que tenemos acá, justo lo que tenemos aquí en la función. Vamos a calcularlo, ese producto, y luego hacemos la sumatoria, es decir, vamos a calcular el polinomio de grado 3, la interpolación de grado 3 por Lagrange, y entonces, ahora sí, ¿cuál es el primer término? El primer término es este número dividido este número por la función evaluada en x0, que sería esto. El segundo término va a ser este dividido este por f de x1. Luego vamos a obtener este tercer numerador dividido el tercer denominador por la función evaluada en x2. Y el cuarto término va a ser igual a la función evaluada en x, al denominador, al numerador del cuarto término dividido
el denominador del cuarto término por la función evaluada en x3. Y ya estuvo, ¿sí? Es bastante sencillo. Entonces yo de hecho podríamos copiarlo de acá, ponerle que esto es L de x0, evaluada en f de x0, ¿sí? Y lo arrastramos. Aquí podemos cambiarle por 1, eso es como para tener una guía de qué es lo que estamos calculando, ¿sí? Aquí sería 2, 3 y f de x3. Estas son las operaciones que estamos haciendo. ¿Qué nos queda? Pues hacer la sumatoria. Entonces, porque ya tenemos todos estos términos, ahora los sumamos. Suma, ¿sí? Y lo sumamos. Y le damos Enter y ya tenemos nuestra interpolación. Vamos a ponerle un poquito a esto como de... por lo menos resaltemos el resultado, ¿sí? Aquí... Muy bien, entonces ya tenemos nuestro resultado. Lo único que nos queda es hacer la gráfica para corroborar los resultados que nos ha dado esta interpolación. Entonces, tomamos la tabla, insertamos una dispersión, puede ser así. Ya tengo mi gráfica, la voy a poner por acá. ¿Sí? La voy a poner por acá mientras tanto. De hecho, podemos hacerla un poco más pequeña. Listo, como para ponerla acá. Vamos a decirle a esto que esta serie se llama datos, la que ya graficamos, ¿sí? Y le vamos a agregar una serie que se llama f3 de x, porque es una aproximación polinomial de grado 3. Seleccionamos el x donde estamos haciendo nuestra interpolación, y la salida pues es el resultado que nos da de la interpolación. Y ya estuvo, ¿sí? Aceptar. Ok, y aquí le decimos que nos muestre nuestra leyenda para saber qué es la gráfica que tenemos ahí, y nos damos cuenta que la interpolación dio, pues uno podría decir que está bastante bien. Lo que pasa es que acá no tenemos una función para calcular los errores, pero por lo menos está en la misma tendencia de los datos. Vamos a hacer entonces un cambio, vamos a hacer la interpolación. Recuerden que cuando utilizamos esta interpolación, el polinomio que calculamos, el polinomio por interpolación, sea de Lagrange, diferencias finitas o de diferencias divididas, tiene que pasar por todos los puntos que se consideraron en la interpolación. Entonces vamos a hacer el ensayo. Démosle, por ejemplo, un valor de 1. Vamos a ver si es verdad. Le damos 1 y, en efecto, miren que esta salida que nos da la interpolación, pasa por 1.25, que es nuestro valor de la tabla. Esta es una forma de comprobar que en efecto nos quedó bien hecha la interpolación. Vamos a darle, por ejemplo, 1.5. Si le damos 1.5, tiene que dar 1.5625. Perfecto, observen que 1.5625 es el valor de nuestra tabla, y acá también nos da 1.5625. Comprobemos el otro, el x2. Si le damos x igual a 2, nos tiene que dar 2. Exacto, perfecto. Y si le damos 3, nos tiene que dar 3.25. Es perfecto, ¿sí? Y eso hace los cálculos automáticamente. Esta es una forma de verificar que nos quedó bien hecho, porque el método está hecho para que pase por todos los puntos que se consideraron en la interpolación. Importante eso. Ahora, démosle, por ejemplo, 2.5. 2.5. Listo, ahí nos va dando, ¿cierto? Está sobre la misma tendencia. Lo importante es que le demos valores entre 1 y 3, como está en la tabla, porque estamos interpolando. Y si le damos valores fuera de eso, pues ya estaríamos haciendo un ejercicio diferente. Pero no. Bueno, eso fue todo. Hasta la próxima.